Gracias y paz a ustedes, bendiciones en lo alto, amada familia. Hoy jueves 3 de agosto de 2023 vamos a aperturar la primera clase reforzada de una asignatura importante que es hermenéutica. Lo anunciado, pues hoy lo vamos a impartir para ustedes. Hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Amén. Entonces le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos aquí en esta escuela en línea por el Telegram, el Seminario Bíblico, tu palabra es verdad. Y vamos a comenzar con una oración y quiero invitar a nuestra hermana Zuli para que nos pueda dar la oración de apertura a esta reunión. Hermana Zuli, que el Señor le acompañe y le bendiga. Amén. Nuevamente, muy buenas noches a todos los oyentes. Vamos a orar para poder iniciar con nuestra enseñanza en esta noche. Padre Celestial, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos a tu digna presencia, Señor, para poder poner delante de ti cada necesidad eh, de cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, tu respaldo. Necesitamos, Señor, tu misericordia, tu compasión, Señor. Sea usted llenando cada uno de nosotros de tu sabiduría y poder entender cada enseñanza compartida en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermana Zuli. Amén. Bien, vamos a comenzar los cánticos. Vamos a alabar al Señor, a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y para siempre, su misericordia. Hermana Elizabeth, que el Señor la acompañe y adelante con los cánticos. Amén. Vamos a alabar a Dios. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¿Cuántos decimos amén y amén? Amén, amén, Amén. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. amén, hermano. Señor, Elizabeth, adelante, hermana Elizabeth. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a adorar a nuestro Rey, a bendecir su nombre y a darle gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar delante de su presencia para glorificarlo. Es una bendición y es, como dice la palabra, un regalo inmerecido que estemos nosotros aquí. Gracias a su misericordia. Y si no se escuchan bien, por favor me dicen para moverme del lugar. Y damos gracias a Dios por lo que Él hizo. Nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario hizo, tomó nuestro lugar, ese lugar que merecíamos nosotros, por amor de su nombre, dio su vida, nadie se la quitó. Él dio su vida por nosotros. Nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y debemos todo el tiempo de recordar y no olvidar ese día en el monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz
de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, por su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y a mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a mi amado Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya, gloria sea nuestro Rey. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha amado con amor eterno. Bendito sea Él. Por eso la iglesia glorificamos todo su nombre del Señor. Y el himno que viene se llama Gloria a Dios en las alturas. Este es un himno de 1745. Es un himno que dará la gloria a Dios, como debe de ser. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios en las alturas, que mostró su grande amor, dando a humanas criaturas un potente Salvador. Con los himnos de los santos, hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud por la divina salud. Y digamos a una voz en los cielos, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria por siempre. Bendito sea nuestro Rey, que ha tenido misericordia de nosotros. Bendito sea nuestro Dios, que no nos paga conforme a nuestras maldades. Gloria a Dios en las alturas, que mostró su gran amor, dando a humanas criaturas un potente Salvador. Con los himnos de los santos, hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud
la divina salud y digamos a una voz en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, la tierra cante al gozar de su bondad, pues le brinda paz constante en su buena voluntad. Toda tribu y lenguas todas al exceso eleven odas por el rey Emmanuel, el destino de Israel, y prorrumpan a una voz en los cielos, gloria a Dios. Demos gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios, la iglesia entona, rota al ver su esclavitud, por Jesús que es su corona, su cabeza y plenitud. Vigilante siempre vive, Amén. ¿Nos escucha, hermana Elizabeth? Amén. perdón, se fue la sintonía. Gloria a Dios en las alturas, que mostró su grande amor, dando a las criaturas un potente Salvador. Con los signos de los santos, hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud por la divina salud. Y digamos a una voz en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, la tierra cante al gozar de su bondad, pues le brinda paz constante en su buena voluntad. Toda tribu y lenguas todas al exceso eleven odas por el rey Emmanuel, que el destino de Israel, y prorrumpan a una voz en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, la iglesia entona, rota al ver su esclavitud, por Jesús que es su corona, su cabeza y plenitud. Vigilante siempre vive y a la lucha se percibe, mientras llega su solar en la gloria y plena paz, donde exclame a una voz en los cielos, gloria a Dios. Donde exclame a una voz en los cielos, gloria a Dios. En los cielos, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios por siempre. Y vamos a terminar con un himno que se llama Junto a la Cruz. Pedimos al Señor que reciba esta ofrenda de alabanza, este fruto de labios que confiesan su nombre, y que sea aceptando nuestro canto. Junto a la cruz con Jesús murió, junto a la cruz clamé por perdón, ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades
Dios perdonó. A su nombre gloria. Una vez más. Junto a la cruz don Jesús murió. Junto a la cruz clamé por perdón. Ya mis maldades Dios perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Dios perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Dios perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué gran gusto yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Dios perdonó. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Dios perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria. Aleluya, gloria a Dios. Damos paso, Frank. Amén, hermana Elizabeth. Amén. Qué bendición. A su nombre sea gloria. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y nuestro Padre Celestial se goza cuando hay un pueblo que le da. Ustedes como iglesia del Señor le hemos cantado a aquel que vive y reina por siempre. Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén. Amén. Amén, amén. Amén, pastor. Amén. 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 Hermana Silvia, hermana Elizabeth, hermano Manuel. Amén. Muy bien. Vamos a... Amén. Ahí apague su micrófono. Amén. Para que no se interfieran ahí ruidos. Y tengan un cuaderno y un bolígrafo, un lapicero para que puedan tomar las notas de la lección que vamos a estudiar de hermenéutica. La lección reforzada de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la primera pregunta que surge de forma necesaria. La palabra griega para hermenéutica, anote, es hermeneu. Hermeneu. Se escribe H-E-R-M-E-N-E-U-O. Hermeneu. Hermeneu. Y este vocablo significa traducir, explicar, interpretar. Traducir, explicar, interpretar. De tal forma que la hermenéutica pudiéramos definirla como el estudio de la interpretación bíblica. El estudio de la interpretación bíblica. Segundo, es la ciencia y a la vez es el arte de interpretar de una forma correcta los textos bíblicos. Y responde a dos preguntas. La hermenéutica respuesta
da resolución a dos preguntas. Primero, ¿qué dice el texto? Amén. ¿Qué nos dice el texto en cuestión? Y segundo, ¿cuál es su significado? ¿Cuál es su significado? ¿Qué nos dice un texto específico? Y en segundo lugar, ¿cuál es su significado? Ya de forma más profunda, más clara. La hermenéutica, reitero, entonces es el estudio de interpretar la ciencia, de interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Bien, en segundo lugar, el objetivo de la hermenéutica es el aprendizaje de las reglas o de los principios, los postulados de interpretación del texto bíblico. Es el objetivo, poder aprender los postulados, los principios de interpretación. Por eso es llamada una ciencia, la hermenéutica. Bien, y es también el estudio exhaustivo de la Biblia. La hermenéutica es estudiar. Si pudiéramos mm, buscar un sinónimo de lo que es hermenéutica, es interpretar o explicar, interpretar la Biblia. Es la hermenéutica. Amén. Interpretar o explicar la Biblia. Hay creyentes que se preguntan, yo no entiendo esto, ¿cómo lo puedo comprender? ¿No? La gran pregunta hermenéutica es, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entender lo que leemos? Vamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Lo puede leer. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer los versículos 30 y 31. Hechos capítulo 8, versículos 30 y 31. ¿Quién lo pudiera leer? ¿Quién lo encontró primero? Amén. Amén. Léalo, Amén. léalo, mi hermana. Amén. Léalo. Adelante, creo que hermana Santa, usted lo encontró primero, ¿sí? Amén. Amén. Adelante. Del 30 al 31. Sí, léalo. Amén. La palabra de Dios ahora le dijo autoridad del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lee. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Amén, Amén. hermana Santa. Amén. Gracias por la lectura. Aquí tenemos el suceso en el que Felipe explicó a el eunuco un pasaje de Isaías, ¿verdad? Del capítulo 53, que estaba leyendo, pero que él no lograba comprender. Bien, y Felipe pues le dijo, ¿entiendes lo que lees? Al eunuco, ¿eres capaz de comprender lo que estás leyendo? Y él le dijo, pues, ¿cómo yo podría hacerlo si alguien no me enseñare? Si alguien no me enseña, no me, no me lo explica para yo poderlo entonces entender. Entonces, en este versículo 30 tenemos la pregunta hermenéutica. Entendemos lo que leemos y muchas veces cuando leemos algún pasaje de la Biblia no lo entendemos, no lo comprendemos, nos resulta oscuro, nos resulta un misterio. Amén. Y es importante e imperioso
entonces acudir a una escuela de enseñanza o escuchar a un pastor, un maestro capacitado, entrenado para que nos pueda explicar. Pero Felipe hizo una labor de maestro cuando le interpretó, le explicó el pasaje de Isaías, que estaba hablando del Mesías, que estaba hablando de la obra redentiva del Señor Jesucristo. El capítulo 53 de Isaías es sin duda el capítulo de la redención, del siervo sufriente que desplegó una obra sacrificial, expiatoria por su iglesia. Y esto le comunicó Felipe al eunuco. Entonces, qué importante es que ustedes y yo aprendamos a poder entender la Biblia, aquello que estamos leyendo. Amén. Que podamos realmente eh, ser abiertos nuestros ojos espirituales para poder apreciar la verdad de la palabra. ¿Qué es lo que está el pensamiento, la idea en un texto determinado? Ahora, Jesús también trazó una hermenéutica bien de los escritos de Moisés, de los profetas, a dos discípulos en el camino a Emaús. Vamos al capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas en el capítulo 24. A ver, quiero pedirle a nuestra hermana Blanca que lea, hermana Blanca, Lucas 24, versículo 27. ¿Qué nos dice ese texto? Amén. Adelante. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Amén. Y leo en el nombre de Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo, 27, amén. Amén. Y leo en el nombre de Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Ahora lea en el versículo 32. Versículo 32. Amén. Amén. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén, hermana Blanca. Gracias por leer. Qué importante entender esto. Miren, en el versículo 27, Jesús estaba de camino a Emaús con dos discípulos que no lo pudieron identificar como el Mesías. Y Jesús les dijo, les empezó a declarar en todas las escrituras lo que de él decían, es decir, eh, su ministerio, su vida, profecías concernientes a la misión del Hijo de Dios. Jesús les empezó a declarar las escrituras, les estaba explicándoles. Y en el versículo 32, estos dos hombres se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? O sea, ellos tenían algo, sentían algo en sus corazones. Cuando nos abría las escrituras, cuando nos abría las escrituras. Es decir, esto significa que Jesús les estaba abriendo el intelecto, la mente, para, para que ellos puedan adquirir una comprensión, una noción más clara de aquello que Jesús les estaba indicando, declarando en cuanto a las profecías acerca de Él, acerca de su persona, acerca de su ministerio. Entonces, aquí tenemos que Jesús trazó una hermenéutica, les abrió
las escrituras a la comprensión del intelecto, amén, de estos dos discípulos. Y la labor entonces de un predicador, la labor de un maestro, de un intérprete de la palabra de Dios, es enseñar la Biblia de tal forma que pueda abrir las escrituras a la comprensión del intelecto, del corazón, de la mente del oyente. Amén. Esa es la finalidad, que cuando ustedes y yo compartamos, impartamos un estudio bíblico, podamos ser capaces de poder abrir el entendimiento de quienes nos escuchan. De tal forma que ese oyente diga, sí lo entendí. Me gustó realmente la enseñanza, estuvo muy edificativa, muy edificante, muy nutrida, y no solamente eso, sino me gustó la forma en la cual eh, se enseñó y realmente lo pude comprenderlo todo, pude entenderlo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el predicador, el que está enseñando la palabra de Dios, lo está haciendo bien, de forma que puede abrir el entendimiento del oyente, del creyente, con la enseñanza. Bien, ahora bien, para entender lo que leemos de un texto bíblico, de cualquier pasaje de la Biblia, hace falta, número uno, anótelo, comprensión lectora. Comprensión lectora. Hay hay un curso que en YouTube, por ejemplo, también en el Facebook, se publican. No sé si conocen ustedes aquello de lectura veloz. Con una mirada rápida pueden lecturar cualquier pasaje de un libro. Y no solamente leerlo, sino también entenderlo. Se le llama esto lectura veloz. Pero esto no es para aplicarlo en la comprensión de la Biblia. Para entender la Biblia, tenemos, número uno, que hacer una comprensión lectora. Es decir, leemos el texto, amén, leemos el pasaje bíblico, tratándolo de comprender, de entenderlo a nuestra mente, tratándolo de comprenderlo, o sea, comprensión lectora. No simplemente lo leemos por leer, sino que aplicamos el entendimiento, aplicamos el intelecto. Amén. Eso se llama comprensión lectora. Número uno. En segundo lugar, tenemos que aprender a descomponer el texto. Anótelo. Descomponer el texto bíblico. Descomponerlo. ¿Qué es descomponer aquello que estamos leyendo? Descomponerlo significa dividirlo, cortarlo, fraccionarlo. Amén. De tal forma que podamos de esta forma sacarle el máximo provecho. Descomponer un texto o la descomposición de un texto o de un pasaje bíblico consiste pues en dividir cada versículo, cada texto de la escritura, estructurando un análisis del sentido original del hilo del pensamiento del autor o del escritor. Se los menciono de nuevo. Descomponer el texto consiste en dividir un versículo de la escritura, del pasaje en cuestión. Dividirlo, haciendo un análisis del sentido original, de las ideas principales, secundarias, de todo el hilo del pensamiento del escritor. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente forma. Número uno, a ver, para entender lo que leemos de la Biblia, primero es aplicar ¿qué cosa dije? A ver, ¿la apuntaron? Una
A ver, ¿quién comprensión lo dice? lectora. Una comprensión lectora. Amén. Amén, hermana Santa. Una comprensión lectora que consiste simplemente en tratar de entender aquello que estamos leyendo. En segundo lugar, a ver, ¿quién lo puede decir? ¿Cuál es el punto 2? El punto 2 es descomponer el texto. Descomponer. Sí. Amén, Ángela. Amén. Descomponer o descomposición del texto. Descomponer. Descomponer significa dividirlo. Amén. Dividirlo, cortarlo. Es como que, por ejemplo, usted tiene una naranja, una manzana. A mí me gusta la mandarina, la manzana. Un cuchillo. ¿Qué hacemos? Lo cortamos, ¿verdad? Lo cortamos, lo podemos fraccionar en 4 partes, en 6 partes, para facilitar el hecho de comer la manzana. Amén. ¿A cuántos les gusta la manzana? ¿O a cuántos les gusta una naranja? ¿Quién dice yo? Amén. Bien, entonces cuando descomponemos el texto, ¿qué estamos haciendo? Estamos cortándolo, lo estamos dividiendo, de tal forma que facilitamos el trabajo hermenéutico, es decir, el trabajo de interpretarlo, de comprenderlo mejor, de poderlo saborear. La manzana, amén. Estamos saboreando la naranja. Vamos a saborear una naranja, una naranja bíblica. A ver, vamos a aplicar este principio de descomponer la Biblia. Vamos a buscar, vamos a buscar un texto sencillo, ¿verdad? Juan capítulo 1. A ver, ¿quién lo puede? Hermana Elizabeth, por favor, puede buscar Juan capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 5. Juan capítulo 1, Ok, versículo 1. Lea, amén, hermana Elizabeth. ok. Amén. Del 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Amén, hermana Elizabeth. Amén. Bien, vamos a aplicar entonces, a ver, para entender lo que leemos, comprensión lectora. Usted, hermana Elizabeth, ya ha hecho una lectura, lo otro es la comprensión lectora, que es tratar de entender lo que estamos leyendo. Un cuadro general. Cuando aplicamos el entendimiento a lo que estamos leyendo, estamos haciendo un cuadro general, un vistazo general de aquello que estamos leyendo, un enfoque general. Pero luego aplicamos el segundo principio, que es descomposición del pasaje. En este caso no es un texto, porque un texto es solamente un versículo. Este es un pasaje que consta de 5 versículos, ¿verdad? 5 versículos o 5 textos, vamos a decirlo así. Un pasaje que consta de 5 versículos. No es un texto, porque un solo texto sería un solo versículo, ¿de acuerdo? En cambio, un pasaje bíblico puede constar de 3, 4, 5, etcétera, etcétera, más versículos. Vamos a descomponer este pasaje de Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos a hacer una hermenéutica. Vamos a cortarlo, ¿de acuerdo? Vamos a cortarlo. A ver, vamos a imaginar lo que es la manzana que tenemos aquí. La manzana, la naranja, una papaya, una piña, la fruta que más le guste a usted, que más le apetezca. Bien, hacerlo más didáctico, ¿verdad? La manzana, la fruta que vamos a descomponer es Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Descomponerlo, desmenuzarlo, anótelo, cortarlo, apúntelo, dividirlo. Amén. Eso significa descomponer. Bien,
volvamos a leerlo. Dice, en el principio era el verbo. Ahí tenemos un primer enunciado. Ahí un corte, ahí damos un corte, hay una comita, una, una primera división. Coge el cuchillo, amén, el cuchillo figurativo, el cuchillo hermenéutico, amén, y cortamos ahí la fruta. En el principio, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el principio. ¿Cuándo fue ese principio? En la eternidad. ¿De acuerdo? Porque la palabra principio, escúchelo y también anótelo, la palabra principio en el griego es arqué, argé. Se escribe así en el griego, A-R-J-E, argé, o se pronuncia arqué, argé, principio, que significa eternidad, principio con antelación, pasado, tiempo pasado. En el principio, en la eternidad, argé era el verbo, el logos. La palabra verbo en el griego es logos, L-O-G-O-S, logos. Y esta palabra griega logos significa palabra, idea, pensamiento. Amén. Palabra, idea, pensamiento. En la eternidad, arqué era el logos, el verbo. Ya existía el logos en su preencarnación. Antes, el Señor Jesucristo era el logos en su estado de preencarnación. Aquí hay la primera división. ¿Qué encontramos en este primer corte hermenéutico? ¿Cuál es el pensamiento del autor? ¿Qué es lo que está diciéndonos el apóstol Juan? Que, que el logos, el Señor Jesucristo, ya existía antes de venir a la tierra, en la eternidad pasada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo está No, claro? Amén. Amén. Amén, hermana Elizabeth. Continuamos. Vamos a hacer el segundo corte. Amén. En esta descomposición del texto o del pasaje. Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ahí escribimos el segundo corte en la descomposición del texto o del pasaje hermenéutico es, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí tenemos la segunda cláusula o el segundo enunciado. Primero, el verbo eterno, el logos eterno, sí, cierto, ¿verdad? Amén. Pero luego tenemos, y el verbo era con Dios. Es decir, el verbo, el logos, el Hijo de Dios, estaba frente al Dios Padre. Ahí la palabra Dios es teos. En el griego teos, T-H-E-O-S. T-H-E-O-S. Teos. El verbo, el logos, estaba frente a teos. Y dice, y el verbo, el logos, era teos. Era Dios. Era participante consubstancial con el teos. Era divino. El logos era divino. Era Dios. Dios, teos. Qué interesante, ¿verdad? Aquí se pone de relieve la eternidad y la deidad del verbo. Amén. La deidad, la divinidad consubstancial con el Padre. El verbo era teos, era Dios. Ahora, dice, el verbo era con Dios, con el Dios. Ahí hay un artículo definido en el original griego, el teos, el teos. Y luego dice, y el verbo era Dios. O sea, ya no es el artículo definido, pero en el griego, pero igualmente el verbo era Dios, era divino, era parte de la naturaleza del Padre, parte de la familia triuna del Padre. Entonces, aquí en este corte, en esta segunda descomposición del pasaje bíblico, tenemos que aquí, en el primer corte, amén, tenemos la eternidad, anótelo, la eternidad del verbo, apúntelo. En el segundo corte de nuestra fruta,
para hacerlo didáctico, para que lo puedan comprender mejor, tenemos la deidad o divinidad del verbo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo puede captar? ¿Lo puede usted captar ahí en su comprensión lectora? Amén. Primero es la eternidad del verbo. Segundo, en esta cláusula, y el verbo era con Dios, estaba frente con Dios, y el verbo era Dios, tenemos que la deidad o la divinidad de logos, de la palabra, del verbo. Amén. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Pueden comentarlo? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Continuamos? Amén. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Luego dice, amén. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Este versículo 2 es un eco, es un refuerzo, es una reafirmación de la primera parte del versículo 1. En el principio era el verbo. Versículo 2, este era en el principio con Dios. El versículo 2 es un eco, una reafirmación, una confirmación de la primera cláusula en el versículo primero de Juan capítulo 1. Amén. Entonces, ahí no hay corte, ahí no hay otro corte más, simplemente es una reiteración en el versículo 2. Pasamos al versículo 3, en nuestra descomposición del texto. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando dice por Él, ¿a quién se refiere? A ver, leamos ahí. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién se refiere? ¿Al Padre, a Teos o al Verbo? A Logos. Amén. A ver, ¿quién lo puede decir? Al verbo. Al Verbo, así es correcto, hermano. Al Verbo. Dice todas las cosas por Él, porque primero está hablando del Verbo. Si se dan cuenta, en el principio era el Verbo. Versículo 2, este era en el principio con Dios, ¿quién? El Verbo, el Logos, la palabra. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Indudablemente, aquí tenemos en este versículo 3 otro corte. Amén. Otra división. Corte o división, lo mismo, dentro de la descomposición del texto. Amén. Esta división, esta tercera división, ¿de qué está hablando? A ver, pensemos unos instantes. Yo le doy la alternativa. ¿Está hablando del verbo como creador o como eterno o como un ser divino? En este versículo 3 está enfocando acerca del verbo como creador o como eterno. A ver, ¿quién lo puede decir? Participemos. Como creador, ¿alguien más puede decirlo? Amén. Como creador, pastor. Amén, hermana Blanca. Correcto. Así es. Entonces aquí tenemos, qué interesante, ¿no? De acuerdo al versículo primero, amén, el verbo se presenta como eterno, Él es eterno, y en segundo lugar, divino, el verbo era Dios. Y en el versículo 3, ya el verbo es creador, amén, se presenta como creador. ¿Se dan cuenta que aquí hay una triple división? Estamos cortando la fruta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descomponiendo, estamos haciendo una descomposición hermenéutica de este pasaje bíblico. Estamos aprendiendo hermenéutica. Estamos interpretando la Biblia. Amén. Así, de una forma sencilla, pero a la vez profunda. Bien, sigamos leyendo. Versículo 4. En él estaba la vida. Nuevamente les pregunto, cuando dice en él, ¿está hablando del verbo o de teos?
¿Está hablando de logos o de teos? ¿De quién está hablando? A ver, quiero que lo digan. Del verbo. Del verbo. Amén. Amén, hermana Ángela. Amén. El verbo pasó. Del verbo, hermana Blanca. Amén. Así es. En él, así es, porque el énfasis es siempre el verbo. Nótese que el versículo 1 empieza con el verbo, después el Padre, el Logos, perdón, el Teos. Primero es el Logos, el verbo. Versículo 2, este es el verbo. Versículo 3, todas las cosas por él, el verbo. Versículo 4, en él, el verbo. Estaba la vida. Y luego dice, y la vida era la luz de los hombres. Aquí tenemos la cuarta división, el cuarto corte de nuestra fruta. Está sabrosa la fruta, ¿verdad? La estamos masticando bien, ¿sí? Estamos masticando bien nuestra fruta y estamos saboreando la sustancia hermenéutica. Estamos haciendo hermenéutica. Amén. Entonces, eso es importante que aprendamos. Dice el versículo 4, en el verbo, en el logos, habían dos cosas en el logos. ¿Cuál es lo primero? Leamos el versículo 4. Habían dos cosas en el logos. Lo primero que es, a ver, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo puede decir? En él Hermano, estaba la vida. amén. La vida, correcto, hermano Beder, así es. ¿Y qué más? Algo más que también estaba en el logos, en el verbo. ¿Qué más? Y la vida era la luz de los hombres. Amén, hermana Santa, correcto. Entonces dice, vamos a hacer en este cuarto corte o división, en esta cuarta descomposición del pasaje que estamos analizando de forma hermenéutica, dice, en el logos estaba la vida, la vida. Y no está hablando de creador, que Él es eterno, que Él es divino, está hablando de la vida. Y luego dice, relacionado con la vida, y la vida era la luz, es decir, la vida era sinónimo de la luz. ¿Sobre quiénes? Sobre los seres humanos, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre la humanidad. Entonces, aquí tenemos una relación. Logos igual, anótelo, logos igual vida, igual luz, igual humanidad. Anótelo en su cuaderno, apúntelo. Escriba ahí logos o verbo, que es lo mismo. Haga dos rayitas, igual vida, igual luz, igual humanidad. Interesante la relación, ¿verdad? Hay una conexión de donde analizamos el logos, el verbo, contiene la vida, estaba la vida en él, contenía la vida. Amén. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. El logos tiene la vida y la vida que él presentó, que él mostró al mundo, era una vida que alumbraba, una vida que brillaba. Era la luz. La luz. ¿Sobre quiénes? Sobre esta humanidad, sobre este mundo ennegrecido, oscurecido por el pecado. Y Jesús estaba brillando con la luz. La presencia de Jesús en la tierra era un resplandor, era una lumbrera, era una luz. La luz sobre esta humanidad perdida. Versículo 5. Aquí tenemos la quinta división, creo, ¿no? La quinta división. Dice, la luz, es decir, ¿quién es la luz? Jesús, el Logos, el Verbo. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. La luz en las tinieblas, en la oscuridad, resplandece, alumbra, fulgura. Y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. Es decir, el mundo en tinieblas no prevaleció, no tuvo victoria sobre la luz. Satanás, el diablo, quiso destruir la luz, logró el cometido aparentemente de matarlo, de llevarlo a la cruz. Cuando Satanás, el diablo, vio a Jesús, al Logos, al Verbo, impotente, fracasado, crucificado, Satanás, el diablo, dijo: ya tengo la victoria, ya lo tengo, ya está muerto, ya va a morir, ya vencí. Sin embargo, al tercer día, el Mesías, el Logos, el Verbo, el Señor Jesucristo, se levantó de los muertos y venció las tinieblas. La luz, entonces, en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas que acompañaban a Satanás, el diablo, no prevalecieron contra ella. ¿De qué está hablando este versículo 5 entonces? Si hacemos una hermenéutica, ¿de qué está hablando? Está hablando de Logos como la luz, el poder de la luz. Anótelo, apúntelo. Este versículo 5 está hablando del poder de la luz. ¿La luz de quién? Del Verbo, de Logos, en el cual estaba la vida. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el poder? Porque la luz de Jesús tuvo tal poder de hacer prevalecer su brillo sobre las tinieblas. Y las tinieblas no fueron mayor que el poder de la luz. La luz centellante de Jesús, esa luz salvadora, esa luz que da vida eterna, esa luz que nos salva, esa luz que nos consuela, esa luz que nos da la paz, esa luz que nos brilla, esa luz que nos hermosea, esa luz que nos santifica, esa luz de Jesús que nos consagra para Él. La luz tiene poder. La luz de Jesús, la luz del Verbo, la luz de Logos. ¿Se da cuenta? Hemos masticado la fruta. En gloria a Hemos, Dios. amén, hemos descompuesto de forma hermenéutica un pasaje bíblico. ¿Se da cuenta? En esto consiste la hermenéutica. Apenas es la primera lección. Y esta serie es una serie buenísima. Usted va a aprender muchísimo. Número uno, entonces, para resumirlo, amén. Para entender lo que leemos de la Biblia, necesitamos, número uno, comprensión lectora. Y la comprensión lectora consiste en tratar de entender lo que estamos leyendo. No leer por leer, sino leerlo de forma reflexiva, reflexiva, reflexiva. En segundo lugar, para entender lo que leemos, necesitamos descomponer el pasaje bíblico. Esto lo hemos hecho ahora. Hemos aplicado este principio, descomponiendo, que significa dividir, cortar, eh, masticar la fruta. Para masticarla mejor hay que cortarla, ¿verdad? Hay que dividirla, hay que descomponerla y poder masticarlo, analizando cada versículo, analizando la frase, analizando cada enunciado, comparando, conectando un versículo con el otro. ¿Se da cuenta? Este es un trabajo hermenéutico, es un trabajo de interpretación del texto bíblico, del pasaje bíblico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro de este pasaje de Juan capítulo 1, versículos 1 al 5? Amén. ¿O alguna pregunta, alguna duda todavía? Díganlo, pueden decirlo. A ver, Pastor, sí, tengo una María, pregunta. sí, María Ángela. Bueno, la hermenéutica es muy bueno porque puede uno aprender, pero ¿qué opina usted de los que dicen que es el Espíritu Santo el que le está revelando la palabra? Ahí, ¿cómo mira uno eso?
de la hermenéutica a la inspiración del Espíritu Santo? A ver, hermana Ángela, buena pregunta, buenísima pregunta. Bien, prestemos atención. El Espíritu Santo fue el que sopló sobre aproximadamente unos 40 hombres, escritores, autores, que plasmaron este hermoso libro, esta hermosa biblioteca que es la palabra de Dios. Amén. 66 libros ya canónicos eh, que oficialmente son considerada literatura inspirada por Dios. El Espíritu Santo fue el que inspiró. La palabra inspiración en el griego significa insuflar, soplar, soplar sobre la mente, el intelecto de estos autores. En segundo lugar, la labor que hace el Espíritu Santo es darnos iluminación, iluminación al creyente. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es la iluminación? La iluminación consiste en que Él nos da luz, claridad mental de aquello que estamos leyendo. En este caso, hemos hecho una hermenéutica y ha sido el Espíritu Santo quien, tomando la palabra, tomando la escritura, nos ha hecho comprender, nos ha guiado a la verdad. Como dice Jesús, como Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, la labor que cumple el Espíritu Santo es enseñarnos, guiarnos a través del trabajo hermenéutico que hacemos. Ahora, cuando algunos hermanos dicen, no, la hermenéutica es pura teoría, es pura letra, tenemos que siempre depender de la ayuda del Espíritu Santo. Él nos habla, él nos revela su palabra. Eso suena bien, que Él nos comunica su palabra, pero el Espíritu Santo nunca nos va a hablar en función de aquello que nos ha escrito. Siempre el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios para guiarnos a ella. Y no hay tal cosa como un creyente que simplemente lea por leer y que ya de pronto diga, ay, voy a leer ese pasaje, ay, hermanos, voy a pedirle al Señor, al Espíritu Santo que me dé luz porque, bueno, voy a dejar que Él hable por mí, o sea, porque no tengo tiempo para estudiar, pero voy a depender totalmente del Espíritu Santo para que Él me pueda hablar y nos pueda enseñar. O sea, el hecho de que un creyente pueda compartir la palabra de Dios involucra preparación, que previamente, antes de dar el estudio bíblico, la enseñanza, tiene que haberse preparado, hacer un bosquejo, eh, con su lapicero, con su cuaderno, ir a los textos bíblicos para poder enseñar. Si no, ¿qué va a enseñar? Nunca va a decir, no, pero voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe. Simplemente una lectura y ya que Él me guíe, de forma así como un relámpago. No, siempre el Espíritu Santo va a ayudarnos para darnos luz, claridad en nuestro intelecto, de acuerdo al pasaje bíblico que vamos a trabajar, que vamos a interpretar, que vamos a estudiarlo, que vamos a descomponerlo como lo hemos hecho ahora. Amén. Ese es el punto, hermana Ángela. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Amén. ¿Algún interrogante más? Con total confianza, con total libertad pueden hacerlo. Amén. Hermana Zuli, mi hermana Blanca, mi hermana Elizabeth, no Beder. Bien. Hola, mi hermano. No entiendo por hermenéutica la ciencia o sea, la hermenéutica te da las reglas para hacer una buena interpretación, ¿no? Todos podemos interpretar, cualquiera puede interpretar, ¿no?
pero no todos interpretamos bien. Para eso está la hermenéutica, la cual te da las reglas, las pautas, para poder llegar a hacer una buena interpretación. Hacer es exégesis, porque interpretar mal creo que se llama eisegesis, ¿no? Eso es lo que puedo aportar. Así es, hermano Beder. Amén. Sí, gracias por su pregunta y esta observación. Bien, ¿qué es la exégesis? La exégesis, la palabra exégesis se escribe así: E, X, E, G, E, S y latina S. Exégesis, tiene acento prosódico en la segunda E. Exégesis. Y la palabra exégesis es un término griego, exégesi, que significa interpretar. Lo mismo que la palabra hermenéutica, interpretar, explicar. Pero la exégesis se centra ya en un texto bíblico, ya no en un pasaje global de, de 5 versículos o demás, no, en un solo texto, pero ya hace un análisis morfosintáctico de las palabras tal cual se escribieron en el griego original, por ejemplo, o en el hebreo. Consiste en extraer la idea principal original de un solo versículo, guíalos afuera. Es como cuando usted y yo tenemos un limón, ¿verdad? Un limón que lo exprimimos, cortamos el limón y lo exprimimos. Y lo exprimimos tanto que sacamos todo el jugo, toda la sustancia, todo el jugo lo sacamos, lo extraemos. De la misma forma, quien hace exégesis extrae la sustancia toda la savia de ese limón, toda la idea, el meollo, la idea original de ese texto bíblico. Entonces, y lo contrario es la exégesis. Eisegesis. La eisegesis ya es una interpretación personal, lo que yo pienso, pero que no está acorde a lo que realmente la Biblia nos muestra. Entonces, es importante, la hermenéutica nos da principios que vamos a ir aprendiendo de a poco. Y lo que hemos desarrollado ahora es una especie también de exégesis, una descomposición, dividir el pasaje. Amén, cortarlo, desmenuzarlo para poder sacar pues las ideas principales. En cuanto a logos, en cuanto al verbo, al Señor Jesucristo en su estado preterrenal y luego ya cuando vino en la tierra por primera vez y ese presentó como la vida, la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Amén. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Amén. Todo está claro. Mi hermana Silvia, hermana Santa, alguna pregunta, hermana Elizabeth, ya para ir concluyendo, hermana Azul, tal vez también, hermano Juan Carlos, amén. Amén, todo entendido. Muy bien explicado, pastor. Amén, hermana Elizabeth, amén. Bien, esa ha sido la primera lección reforzada y mediante el próximo jueves o su siguiente ya continuaremos con la segunda clase o lección de lo que es hermenéutica. Hay mucho por estudiar, también las figuras literarias, eh, y así vamos a ir poquito a poquito aprendiendo más. Y cada clase de hermenéutica vamos a hacer un pequeño ejercicio, así como el que hoy hemos hecho, de descomponer un pasaje bíblico de 3 versículos o 2 versículos o 3 versículos, para que poquito a poquito aprendamos juntos. No tengan presente esto, anoten en sus cuadernos, este audio va a estar grabado
lo vamos a compartir ahora en el chat para que lo puedan ustedes repasar. Lo pueden repasar, anotar en sus cuadernos, lapiceros, ahí poder llevar la clase así por escrito y ustedes de esa forma les va a enriquecer, les va a ayudar mucho más en su aprendizaje. Oremos al Padre Celestial. Y para ello quiero invitar a nuestra hermana Silvia, nos escucha para que usted pueda orar para despedirnos, hermana Silvia. Amén. Bien, si no nos escucha, entonces yo invito a nuestra hermana Elizabeth para que nos pueda orar para despedirnos. Hermana Elizabeth, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, este día te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos has dado de poder una vez más, Señor, adentrarnos en el estudio de la palabra, de tu bendita palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y porque tú nos permites conocer los misterios que muchos millones de personas no han conocido ni conocerán. Recuerdo ese pasaje bíblico cuando mi Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que a mucha gente le hablaba en parábolas para que oyendo no oyeran, y viendo no vieran. Pero tú nos has revelado tu palabra por amor de tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por la vida de Pastor Frank, que nos enseña, Señor, que a quien tú has levantado, Señor, y preparado, lo has llenado de sabiduría para que nos enseñe, Padre Santo. Gracias por su vida. Yo te pido que tú lo bendigas, Señor, y que sigas proveyendo sus necesidades, Señor, espirituales, emocionales, físicas y económicas. Provéelo a él y a su amada esposa Mónica. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, haciéndonos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Padre Santo. Gracias por este pan de vida que nos has dado, porque tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya, Padre. Te pido este día, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, aunque yo sé que tú lo tienes, Padre Santo, porque así lo dice tu palabra. Nos vamos a retirar de este lugar, Padre Santo, pero nunca de tu divina y bendita presencia. Sé tú, Señor, guardándonos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, Señor, y a cada uno de aquellos que han de oír esta enseñanza, Padre Santo. Guárdanos, Señor. Líbranos de accidentes, Señor. Líbranos de gente impía. Líbranos de toda acechanza demoníaca, de toda falsa doctrina, de enfermedades, de desastres naturales. Padre Santo, toma el control de nuestra vida, porque yo sé que pase lo que pase, mi Dios. En nuestras vidas todo obra para bien. Depositamos nuestra confianza en ti, nuestra fe, porque no hay nada imposible para ti, Padre. Tú eres el Dios del universo, Dios todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén, Pastor Frank. Amén, hermana Elizabeth, amén. Amén. Bien, el día sábado tenemos nuestra reunión de predicación y nuestra hermana Elizabeth va a dar la continuación del estudio pasado. Amén. Y realmente también les invitamos para que puedan conectarse, para estudiar, para seguir estudiando en nuestras reuniones del seminario bíblico. Les bendigo a todos, que la gracia y la paz de Cristo Jesús, nuestro Señor, les acompañe. Y cuando decimos amén. 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 Amén, gloria a Dios. Amén. Bendiciones en Cristo Jesús. Hasta la próxima.